Bueno, ahora vamos a iniciar con la segunda parte de la unidad 1 que trata recta y plano en R3, en 3 dimensiones. La primera parte va a ser el estudio del plano y luego vamos a ver la recta en 3 dimensiones. Lo primero que quiero establecer, que quiero definir, es qué necesitamos para definir un plano. Para eso vamos a usar el GeoGebra para graficarlo y así analizar. ¿Cómo puedo definir a un plano? Bueno, a un plano, acá tenemos 3 planos, el azul, el verde y el rojo. Son 3 planos que si los giramos podemos verlos con distinto ángulo, pero son 3 planos que son paralelos. ¿Qué tienen estos planos paralelos? Un vector normal. Nosotros vamos a hacer un análisis, inicialmente un análisis vectorial de los planos. Entonces, ¿cómo puedo definir a un plano en el espacio? Primero con su vector normal, un vector perpendicular a él. Fíjense que de esta forma ya se me van todas las posibilidades de planos que fueran en otra posición que no sea paralela a las que tenemos graficados. Pero igual con el vector normal solamente podría identificar a todos los planos paralelos, pero no a uno de ellos. ¿Qué más necesito para definir a un plano? Bueno, un punto. Si nosotros definimos, por ejemplo, este punto, ahora podemos decir que de los 3 planos, el azul, el verde y el rojo, que todos tienen un vector normal igual, ¿tá? Después vamos a analizar, en realidad cada plano tiene infinitos vectores normales, porque yo a este vector rojo le puedo cambiar el módulo, lo puedo cambiar de lugar, es más, el vector rojo lo puedo poner donde está el vector verde, sigue siendo un vector perpendicular al plano, porque ya dijimos que íbamos a trabajar con vectores libres. Pero de los 3 planos, solamente hay un plano que es perpendicular a este vector y además contiene a este punto. ¿Tá? Entonces, dado un vector normal a un plano y un punto de ese plano, me queda definido, me queda bien definido cuál es el plano en cuestión. Bien, regresando al apunte, vamos a ver cómo eso llevarlo a una ecuación. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente, vamos a decir, nosotros para definir el plano necesitamos un vector que va a ser un vector normal al plano, ¿tá? Este n es el vector normal al plano, y un punto que va a ser el punto P sub 0. Entonces, dado un punto y un vector normal, hay un único plano que cumple ser perpendicular al vector y contener ese punto P sub 0. Acá tenemos el punto P sub 0. Piensen que, y esto es importante destacar ahora, x0, y0, z0 son números, es un dato, el punto es un dato, al igual que el vector normal. El vector normal tendrá una componente A, B y C, o sea, una componente X, una componente Y y una componente Z, que también van a ser datos, también son números. Digo esto porque verán en el gráfico que aparece también un punto P. Ese punto P es un punto genérico. Ese punto P representa a todos los puntos del plano. Por eso vamos a ver que al punto P lo definimos con las variables X, Y, Z. Es el punto que representa a todos los puntos del plano. Entonces, la condición que tenemos ahora es que desde el punto P0 al punto P o del punto P al punto P0, definimos un vector. Hay un vector que tiene origen en P sub 0 y termina en el punto P. ¿Y qué particularidad tiene este vector con respecto al vector normal? Bueno, como este vector está entre dos puntos del plano, va a ser un vector paralelo al plano. Si el vector S es paralelo al plano, va a ser perpendicular al vector normal. ¿Y cuál es la condición? ¿Cómo sabemos que dos vectores son perpendiculares? C, producto escalar igual a 0. Acá quiero hacer una acotación al margen
y decirles, es importante en esta materia sobre todo, en las otras materias de la facultad probablemente les pase lo mismo, que la lleven al día, porque como vamos a ver ya en la clase de hoy, vamos a empezar a reutilizar conceptos de las clases anteriores. Bueno, continuemos. Eh, ¿Quién es P sub 0 P? Bueno, era el vector P sub 0 P, no sé si se acuerdan, lo podíamos calcular como 0P, vector, o sea, el vector que va del origen al punto P, menos el vector que va del origen al punto P sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo tengo 0P y 0P sub 0? Las componentes de esos vectores coinciden con las coordenadas de los puntos. Por lo tanto, me va a quedar x menos x0, y menos y0, z menos z0, por el vector normal que lo definimos como ABC. Eso tiene que ser igual a 0. Hacemos ese producto escalar, ¿se acuerdan? Era componente x por componente x, a por x menos x0, componente y por componente y, v por y menos y0, y por último componente z por componente z, c por z menos z0, todo sumando, igual a 0. Si hacemos distributiva y agrupamos, vamos a encontrar que A multiplica la X, B multiplica la Y y C multiplica la Z, donde X, Y, Z son las coordenadas del punto genérico que pertenece al plano. Y además nos va a quedar A, que es un número, por menos X0, que es un número, B por menos Y0 y C por menos Z0. Todo esto es un número. Como acá le llamamos A, B, C, a todo esto lo vamos a llamar D, y entonces nos va a quedar la ecuación general o implícita del plano, que va a ser igual a por x más b por y más c por z más una constante d igual a 0. Y cabe destacar que los coeficientes que multiplican a la variable x, a la variable y a la variable z son a, b, c, es decir, si miramos antes, el vector normal. ¿Tá? Entonces, en la ecuación general del plano, los numeritos, los coeficientes que multiplican a x y z son las componentes del vector normal. Eso es importante para destacar. Y como para terminar el análisis de esta ecuación, también destacar que ¿qué quiere decir esta ecuación? Que cualquier combinación de x y z que cumpla con esta ecuación, es decir, que yo reemplazo la x, la y, la z por las coordenadas de un punto y la ecuación esta da 0, significa que ese punto pertenece al plano. ¿Tá? O sea, yo acá tengo un punto, este punto, supongamos que es el punto 1, 3, 7. Para decir que el punto 1, 3, 7 pertenece a ese plano, cuando yo reemplace acá, voy a reemplazar la x por un 1, la y dijimos por un 3 y la z por un 7. Si yo reemplazo la x por un 1, la y por el 3, la z por el 7, hago toda la cuenta que tengo acá y esto me da 0, significa que el 1, 3, 7 pertenece al plano. Bien, acá ahora empieza con un ejemplo. La idea es, tengo un vector normal, que es el 3, 2, 1, y un punto, que es el 1, 1, menos 1. Entonces, como vimos recién, la ecuación del plano, fíjense que llamamos el plano pi, va a estar definido como, ¿qué dijimos que teníamos? ABC eran las componentes del vector. 3x más 2y más z es el 3, el 2 y el 1 del vector normal. ¿Y qué es lo que falta calcular? El valor de d. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿a qué va a ser igual el valor de D? Y el valor de D tiene que ser un valor tal que este punto cumpla con esta ecuación. Entonces, a la X la reemplazo por un 1, la Y la reemplazo por un 1 y la Z la reemplazo por menos 1, me va a quedar 3 más 2 menos 1 más D
igual a 0. Entonces 3 más 2 son 5, menos 1 es 4. 4 más D tiene que valer 0, por lo tanto D tiene que ser igual a menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá hace el cálculo y ahora sí tenemos la ecuación de un plano que es perpendicular a este vector y contiene a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Quiero aclarar una cosita. Esto es una ecuación, entonces yo tranquilamente podría también multiplicar toda la ecuación por 2 y tener la ecuación 6x más 4y más 2 menos 8 igual a 0. Y si bien esto es otra ecuación, ¿tá? Son dos ecuaciones distintas. Perdón, acá me faltó 2z menos 8. Decía, si bien es otra ecuación, tiene otros números, eh, cumple con las mismas condiciones. Es decir, si yo reemplazo el 1, 1 menos 1 acá, esto me va a dar 0. Y el vector normal, también acá es el vector normal, es el 3, 2, 1. ¿Y acá quién es el vector normal? El 6, 4, 2. ¿Y cómo es el 6, 4, 2 con respecto al 3, 2, 1? Paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Si estos dos vectores son paralelos, los dos planos, las dos ecuaciones, mejor dicho, van a estar definiendo a un plano que es perpendicular a los dos vectores, porque los dos vectores son paralelos. Entonces tengo que este plano que acabo de armar con el 6x más 4y más 2z menos 8 igual a 0, ese plano es perpendicular al mismo vector que el plano 3x más 2y más z menos 4 igual a 0. Y a su vez, los dos planos tienen, o las dos ecuaciones cumplen con el 1, 1 menos 1 como punto que satisface la ecuación. Es decir, que gráficamente es el mismo plano. Son dos ecuaciones diferentes, pero en realidad están representando al mismo plano. Bien. Luego pide distintas cosas para obtener, por ejemplo, acá la intersección con los ejes. Si yo tengo, acá tengo el gráfico, si yo quiero ver dónde el plano corta algún eje, cuando corto al eje X significa que la Z y la Y vale 0. Entonces vengo al plano, si la Y y la Z valen 0, la X tiene que valer 4 tercios para que menos 4 dé 0. Bueno, hace la intersección con los ejes. Obtener la intersección con los ejes es muy útil porque esto me permite, van a ver, hacemos así, unir los puntos, me permite graficar el plano. ¿Se entiende? Que es lo que termina siendo, acá en el gráfico, utiliza el mismo GeoGebra que estuvimos usando recién para graficarlo, pero bueno, ustedes tranquilamente lo pueden graficar en papel a mano con lo que dijimos. ¿Cuál es un método para graficar? Obtener la intersección con los ejes, haciendo valer a las otras dos variables 0. Obtengo dónde cruza los tres ejes, uno de esos puntos y obtengo una porción del plano. Acá finalmente obtenemos todo el plano. Recuerden que los planos van de menos infinito a más infinito en todas las direcciones. Bien, acá aparece otro ejemplo, lo dejo para que lo vean ustedes. Con gráfico y todo. Otro ejemplo más, son distintos ejemplos. Este ejemplo es interesante porque en vez de darles el vector normal y un punto, les dan 3 puntos. Pero ustedes saben que si yo tengo 3 puntos, puedo determinar dos vectores, tengo este vector y este vector, y si hago el producto vectorial entre estos dos vectores, obtengo un vector normal,
perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Entonces, otra forma de determinar un plano es a partir de 3 puntos, porque si yo tengo 3 puntos, puedo obtener con los 3 puntos el vector normal, y yo necesitaba un punto, acá tengo 3, me sobran los puntos. Bien, sigue el ejemplo, acá lo grafica,